Bueno, y pasaba Supertramp con canción lógica, y si hay algo que no tiene lógica es el fútbol. Justamente creo que la parte que más nos interesa, o más linda del fútbol, es que permite estas cuestiones como pasó con el primer partido de Argentina. De que de repente el que venía de punto le gana la banca y bien ganado. Pero después, algo que tiene el fútbol es que da revancha. Ahora hay que estar preparado para la revancha. Y no tiene que ver con las piernas, no tiene que ver con la táctica, no tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la cabeza. Por eso llamamos para hablar de este tema a César Bernhardt, que es co-creador junto a su hermano de lo que es Rindo, optimización de talento. Es psicólogo deportivo, licenciado en psicología, gran jugador de básquet, cuentan por ahí, que jugador de básquet profesional, y que trabaja con deportistas de alto rendimiento como son estos millonarios que decía Colazo de nuestra selección. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Por favor, muy buenas tardes a ustedes. Es todo de verdad, menos lo de gran jugador de básquet. Ah, bien, bien. Estuve averiguando por ahí en el interior. Bueno, pero fuiste profesional. Sí, me dediqué formalmente al básquet. Tuve el orgullo de representar a la selección argentina en categorías formativas cuando tenía 15, 16, 17, 18 años. Y jugar algunas temporadas como profesional. Sí, el deporte es bellísimo. Y entendemos una cosa, yo también jugué al básquet, también mal jugador, pero bueno, que lo que hablamos durante la semana después de la caída de Argentina contra Arabia es que, por ejemplo, en deportes como el básquet sería mucho más difícil que pase. Y en deportes como el rugby también. El fútbol tiene eso de que de repente, por 5 minutos, o sea, yo el martes me fui a hacer el café y cuando volví Argentina estaba perdiendo. Así es, fue literal. Y bueno, tenés que prepararte para eso. ¿Cómo saldrías o qué recomendaciones decís, che, muchachos, ahora hay que hacer esto para salir del hueco en el que estamos? A ver, si bien cada deporte tiene su particularidad, tanto el básquet como el rugby, como en este caso el fútbol, son deportes situacionales de oposición. Y por definición, porque la evidencia lo indica así, tiene más posibilidades de ganar quien mejor rinda dentro de la cancha. Y el rendimiento, que es lo que empuja el resultado, el rendimiento tiene que ver con dos variables esenciales hablando de fútbol: la ejecución individual de los jugadores y la coordinación colectiva del plantel. Tanto lo uno como lo otro cae en el embudo de un plan. Que si Argentina hoy, durante los 90 minutos, más los minutos adicionales que el árbitro considere, puede ejecutar su plan a la máxima intensidad durante la mayor cantidad de tiempo posible, tiene más posibilidades que México que ganar. Después, en esta dinámica de lo impensado, como vos bien decías, es decir, el fútbol te puede dar esas sorpresas, que dos bombazos, como los de los saudíes hace unos días, te meten un baldazo de agua fría. Pero, en definitiva, a lo largo de los 90 minutos, es una cuestión de quien mejor ejecute su plan. Claro. Está claro que nosotros en ese sentido tenemos la de ganar, porque el talento individual y el prestigio de los jugadores, bueno, es realmente superlativo. Claro, pero yendo a esta cuestión, yo creo que hay, no hablemos, digamos, después vamos a hablar un poco de si podemos psicoanalizarnos al pueblo argentino, al hincha, digamos, con respecto al triunfo y la derrota. Pero de repente, para estos jugadores, que son inclusive el mejor del mundo, perder contra una selección menor, digamos, ¿cómo le sacás de la cabeza el hecho del fracaso? Porque no fue un fracaso, fue un partido, se llama fútbol, es así. Totalmente. Bueno, esencialmente con dos cuestiones: con altos niveles de tolerancia a la frustración, que uno entiende que por la trayectoria de estos jugadores, por más que más de la mitad del plantel se enfrenta por primera vez con un campeonato del mundo, porque esto hay que decirlo, hay jugadores muy experimentados como Messi, como Di María, pero también hay más de la mitad del plantel argentino está viviendo situaciones inéditas, lo está viviendo por primera vez en una Copa del Mundo. No obstante, por la trayectoria que tienen los jugadores, es de entender que sus niveles de tolerancia a la frustración son de moderados a altos. Esto es central, porque quien no puede tolerar frustraciones pasadas no puede tener buenas ejecuciones presentes. Esto desde lo psicológico funciona así. Entonces, los altos niveles de tolerancia a la frustración es un factor clave.
y el otro tiene que ver con la capacidad de reversibilidad. La reversibilidad en términos psicológicos, llevándolo a un concepto criollo, es poder dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página y decir, listo, perdimos con Arabia, listo, perdimos con Arabia. Ya fue. Hoy tenemos un partido contra México en donde nuestra cabeza no tiene que ni estar colgada en el pasado, ni estar futurizando lo que todavía no sucedió. Tiene que estar pura y exclusivamente atenta y concentrada en el aquí y el ahora. Entonces entre los niveles de tolerancia a la frustración y la capacidad de reversibilidad, ahí tenés dos constructos psicológicos claves que van a hacer que los jugadores, ojalá, y todos tenemos la convicción de que lo puedan hacer así, puedan controlar sus niveles de estrés. Hoy, Argentina, al mejor del mundo y a un deportista amateur, lo hackea o lo potencia psicológicamente el control de sus niveles de estrés. Por ahí pasa la clave. Sí, en la vida también. Es muy importante. Con respecto a eso, el nivel de estrés, la presión, hay una de las consignas principales que no todos reaccionamos lo mismo. A ver, voy a lo siguiente. A ese que se le llama, vamos a poner comillas, pecho frío frente a una situación límite que no da vuelta la cuestión y que se lo tilda de... no todos reaccionamos. Hay gente que reacciona mucho mejor frente a esa adversidad, pero que en la larga, y ha pasado a ver, en la larga termina siendo el tipo que lo terminan echando en todos los partidos. Claro, en la final saca pecho, pero durante todo el campeonato, problemas de conducta, esa sobreenergía, y tipos que juegan muy bien todo el año, pero frente a una situación, digamos, de estrés o límite en un partido importante, no dan ese salto, digamos, de dar más. ¿Cómo se arma un equipo y cómo trabajás vos con un equipo diciendo, che, bueno, mirá, vos sabés que tal no lo podés poner en una situación de ese límite? A tal sí porque le gusta, se siente bien, y tal no. ¿O no? ¿Se puede armar algo así, digamos, un equipo preparado para las situaciones críticas y un equipo preparado para las situaciones normales? A ver, si bien hay jugadores que suelen enfrentar de una manera más favorable determinadas situaciones, como por ejemplo esta, que es una instancia crucial, porque está claro cuál es el objetivo del resultado. Hay que ganar. Sí. Si no se gana, el Mundial se terminó. Entonces el resultado está clarísimo. Si bien es verdad que hay jugadores que usualmente suelen enfrentar mejor estas situaciones, también la evidencia dice que no es una cuestión del rasgo de la personalidad. Esto del ser pecho frío, no es que uno viene pecho frío o pecho caliente desde la cuna. Tiene que ver con las ideas que consume antes y durante la situación competitiva. El jugador que se desconcentra, que se bloquea, que vos lo ves ido, que lo ves hasta temeroso, dubitativo, como falto de coordinación, y vos decís, pero si este juega bárbaro, ¿qué le pasa hoy? No tiene que ver con una cuestión de personalidad. Tiene que ver con una cuestión de que en ese momento, adentro de su cabeza, todas las ideas que están pasando por el valero de ese jugador tienen pura y exclusivamente que ver con la obsesión por el resultado que quiere conseguir, a nivel colectivo e individual. Individualmente no quiere dar asco y colectivamente tiene mucho miedo a perder. Entonces, cuando vos estás absolutamente pendiente de no jugar mal y de tener miedo a perder, si vos estás pensando en eso, ¿en qué no estás pensando? En lo que tenés que hacer. Exactamente, no estás pensando ni en el plan colectivo, ni en los modos de ejecución individual que te van a llevar a tener una buena actuación individual y a cooperar para que tu equipo gane. Entonces, dicho esto, es decir, Scaloni hoy cambia a la mitad de los jugadores de campo. De los 10 jugadores de campo cambia 5. Pero uno entiende que el plan de juego, como él declaró en la previa, va a ser al que viene apostando la selección durante estos 3 años y medio. Es decir, la evidencia dice que no es recomendable cambiar el plan sobre la marcha porque desadaptás a los jugadores ante una situación de presión máxima, y tampoco la evidencia dice que tenés que armar un quinteto, un equipo titular en función de quienes vos creés que tienen la personalidad de oro. Vos lo que tenés que trabajar durante los días previos es que el equipo no piense en la obsesión por el resultado, porque está claro lo que el equipo tiene que lograr, tiene que ganar el partido.
Lo que vos tenés que lograr como cuerpo técnico es que el equipo piense, consuma ideas, tenga conversaciones internas en relación al plan de juego, en relación a el foco en el rendimiento, a cómo intentar ejecutar, a cuáles son los intentos que tenemos que tener en los primeros 10 minutos, a qué apelamos si nos meten un gol, nadie quiera que pase, antes de que nosotros me convirtamos el primero, a cómo cerramos el primer tiempo, a qué pasa si un jugador no está en su performance habitual. Todas esas cuestiones que son las que en definitiva pueden suceder durante el juego, son las situaciones en relación a las cuales los jugadores tienen que tener sus ideas. Lo que pasa cuando un plantel rinde por menos de lo esperado, cuando se rinde llamativamente por menos de lo esperado, tiene que ver no con la personalidad de los jugadores, sino con los diálogos internos que estaban pura y exclusivamente obsesionados con el resultado. Si Buenísimo. yo pienso todo el tiempo en el qué, no pienso en el cómo. Y si no tengo claro el cómo, por más que los 11 seamos unos fenómenos individualmente, colectivamente no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Bien. César, Luis Funes, mi compañero, quiere hacerte una pregunta también. Sí, buenas tardes. Le planteo lo siguiente. Hasta ahora, bueno, el jugador de fútbol tenía un oponente al frente, tenía sus jueces, pero ahora hay digamos, otro protagonista que es invisible e implacable, que es la tecnología. Y eso hemos visto como en Argentina, precisamente por la tecnología se anularon 3 goles y llegaron al extremo de que un hombro definía una jugada. ¿Cómo tiene que procesar un jugador de fútbol este nuevo elemento? Saber que ese elemento definitivamente va a jugar, porque hoy va a haber 12 cámaras, de la misma manera que lo hubo contra el partido contra Arabia, en donde van a ser implacables tanto para darte un penal a favor o en contra, como sucedió en el primer tiempo, como para anularte 3 goles. Entonces, es decir, sabido esto, psicológicamente los jugadores deberían apostar a tener la máxima cantidad de intentos en función de su plan de juego, con la máxima calidad posible, sabiendo que las consecuencias de esos intentos pueden terminar mal, aun cuando la pelotita embolse la red. Porque en el primer tiempo contra Arabia, Argentina convirtió 4 goles, pero 3 fueron anulados. Entonces, es decir, muchachos, esto que pasó puede volver a pasar. Claro, en el segundo tiempo no anularon ninguno. No anularon ninguno porque Argentina tampoco hicieron ninguno. Claro. Muchísimo menos tiros al arco y etcétera, etcétera. Pero lo que digo es, psicológicamente, el mecanismo de la anticipación es muy sano para que los jugadores puedan sortear el efecto VAR en esta Copa del Mundo. Hay que anticiparse a saber que eso va a jugar todo el tiempo, pero que la fórmula tiene que ser exactamente la misma. Intentos, a la máxima intensidad posible, con la máxima calidad posible, sabiendo que la consecuencia de esos intentos puede ser negativa, pero que nunca se puede claudicar en el dejar de intentar hacer lo que el plan dice, porque este es un partido en donde no va a haber un héroe. Ojalá que Messi tenga una actuación superlativa, pero la actuación superlativa de Messi muy seguramente va a venir acompañada de la actuación favorable de los compañeros que tiene al lado. Lo peor que le podría pasar a Argentina psicológicamente hablando es que el plan colectivo se resquebraje en 11 planes individuales en donde cada uno quiera hacer la suya tratando de salvar a la escuadra nacional. Sí, o 10 pretendiendo que uno lo haga. Totalmente. Entonces hay que ser, las agallas del plantel tienen que ver con tratar de hacer adentro del campo lo que se haya validado en el vestuario. Estratégicamente hay 3 momentos, tanto en el deporte como en la empresa, hago el paralelismo porque desde Rindo trabajamos tanto en el deporte como en la empresa, llevando al ámbito de las empresas lo que se trabaja en el deporte. Y esos 3 elementos son la reflexión, la decisión y la implementación. La reflexión y la decisión está en el vestuario, entre el cuerpo técnico y los jugadores. Cuando se sale a la cancha, se sale a implementar. ¿Qué se implementa? Se implementa lo que se decidió en el vestuario. Y hay que tener las suficientes agallas como para bancarse a hacer lo que el plan dice. En el entretiempo está la posibilidad de revisar si ese plan es el mejor posible o no. Pero en el mientras tanto, tienen que ser 11 leones que tengan en claro que la potencia de lo colectivo vale mucho más que la genialidad de uno solo, o de 2 o de 3, especialmente en un partido como este.
César, muchísimas gracias, excelente. Hemos aprendido mucho y eso está bueno. Y bueno, felicitaciones. Y que sigan los éxitos y bueno, que si se terminó el asado vayas a ver el partido tranquilo. Te dejo liberado para el fernecito que estabas por tomarte. Yo les agradezco muchísimo por la posibilidad. Compartimos muchos contenidos, si nos permitís, a través del Instagram. Sí, por favor, contanos todo lo que tengas de Rindo, Rindo Sports, @Rindo Sports en Instagram, o Rindo Optimizando Talento, tanto en LinkedIn como en Facebook. Todos los contenidos que compartimos son para que la gente lo pueda aprovechar. Nos encanta trabajar en el deporte y hacerlos paralelos a otros equipos de trabajo. Les agradezco muchísimo por la posibilidad y vamos a Argentina, que nos merecemos tener esta ilusión y vencer hoy a México y creer en que todo puede estar mejor. César, un saludo grande. Muchas gracias.